Buenos días. Bueno, hay muchas personas que ya conocen a Justus, pero para quienes no, vamos a hacer un muy breve resumen de su trayectoria. Justus Fenner es maestro en Historia de la Universidad de Hamburgo, Alemania, doctor en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán, investigador titular A definitivo del CINSUR UNAM. Los temas que trabaja son archivos, historia agraria, migración alemana a México, vida cotidiana en la frontera México-Guatemala. Dentro de sus actividades académicas de 2016 a 2019 fue coordinador del proyecto CONACYT, Grupo Binacional de Estudios de las Fronteras México-Guatemala. De parte de México, él con CINSUR UNAM y CIESAS Sureste, y de Guatemala la Universidad Rafael Landívar y la Universidad San Carlos. De 2016 a 2022 has sido editor de la serie Nueva Historiografía de Chiapas y Centroamérica, con 14 libros ya publicados y 2 en prensa. A partir de 2021 y hasta 2023 es coordinador del proyecto PAPID UNAM, Atlas Histórico Digital de Chiapas, junto con el Colegio de México. Sus publicaciones más recientes: Neutralidad Impuesta, El Soconusco, Chiapas, en búsqueda de la identidad, 1824-1842. Otro título, Tierra y Trabajo, aportes a la historia de Chiapas desde la región Chol, 1528-1914. Es también co-coordinador de Vidas Transfronterizas, dinámicas y actos en el límite Guatemala-México, siglos XIX-XXI. Y desde 1990 ha sido ponente en múltiples congresos y seminarios nacionales e internacionales. Bueno, damos la bienvenida a Justus Fenner y vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Pues, muy buenos días. Me sorprende, digamos, que a estas horas, a las 9 de la mañana, ya hay un público tan numeroso para escuchar una plática sobre archivos. Esto no es normal y me felicito. Digamos, verlos todos aquí hoy para escuchar. Bueno, en primer lugar, obviamente, muchas gracias a las autoridades de la UNICACH de invitarme aquí al primer ciclo de conferencias sobre acceso abierto a la información y documentación, y especialmente a Martín, que me avisó de ese evento y me dijo: oye, tienes que llegar. Así que muchas gracias, te agradezco. El tema que voy a tocar hoy es un poco, en parte es un recorrido histórico de lo que es el archivo histórico, y analizando desde el punto donde estamos hoy en día, digamos, hacer algunas propuestas o sugerencias respecto a cómo o qué deben ser las acciones a futuro para consolidar los logros de estos últimos casi 4 décadas. Entonces voy a cumplir un poco con mi papel de historiador, ¿no? Haciendo el recorrido de la historia para llegando hasta la actualidad, porque si no, no tiene sentido hacer historia, ¿no? Bueno, entonces la idea es un poco para que entiendan cuáles son los logros del archivo, de hacer empezar desde el punto donde estábamos parados hace 36 años más o menos, sí, ¿no? Entonces, este camino de una bodega hacia un archivo ordenado, ¿no? Cuando yo entré en 84, creo que fue la primera vez, en las instalaciones del archivo, ¿no? Entonces yo pensaba que es imposible trabajar este archivo porque pues eran montones de papeles así amarrados en bultos de como de 30 kilos cada uno, amontonados en unas pequeñas cabinas que estaban todavía en las instalaciones,
de aquellas, y entonces yo pensé, bueno, no es posible, no se puede, no hay forma de acceder realmente de una manera sensata a este archivo, ¿no? Pero bueno, yo era joven, también era un poco loco, y entonces, pues, me metí, ¿no? Entonces, simplemente agarrando punto tras punto, ¿no? Entonces no había de otra, ¿no? Y después me enteré de que no había yo sido el primero, porque la señora que estaba a cargo me dijo, oye, no hay nadie más que consulta todo esto. No era cierto. En el interior de la piel estaban dos personas que a lo mejor ustedes conocen, al antropólogo John Luce y a la historiadora Friederike Baumann. ¿No? Ellos habían tenido la mismísima experiencia que yo tuve en el 84 y en el 83. ¿No? Y en realidad, cuando yo me metí, y después me dijeron ellos también, cuando ellos se metieron, no tenían ni la más mínima noción en qué nos estábamos metiendo, ¿no? Y entonces, eso me íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y yo, cuando entré, pues jamás me hubiera imaginado que este archivo no me iba a dejar en paz para los siguientes 4 décadas, ¿no? Pero bueno, en este momento, bueno, yo tenía un buen olfato, ¿no? Como investigador, encontré algunos de los documentos que me sirvieron para la tesis de maestría en Alemania, y entonces aproveché bien, regresé a Alemania, hice mi tesis, pero después regresé, 3 años después, en 87, ya cuando bueno, este archivo como que sí tenía algo, ¿no? Ahí como que me daba la impresión de que faltaba mucho que ver, de leer, de sacar de ahí. Y entonces regresé ya con un plan de trabajo de que iba a estar pasando meses en uno de esos cubículos sacando bulto tras bulto. Y para mí más sorpresa cuando llegué, ya no estaba. No estaba en otro lado, ya lo habían sacado de los cubículos, lo habían separado, los bultos ya habían sido desamarrados, los tomos de la Secretaría General de Gobierno, que a lo mejor ustedes conocen, ya estaban así ordenaditos sobre algunos estantes, ¿no? Y entonces, bueno, y apenas en ese momento era posible entender qué tipo de documentación había yo consultado años atrás, ¿no? Es decir, tal era el desorden y la situación en general para la consulta que había sido imposible saberlo en 84. Bueno, y entonces ahí encuentro yo, digamos, las secciones de fomento, gobernación, hacienda, guerra, ¿no? De todos estos los que ustedes como investigadores probablemente también han consultado ya, ¿no? Pero todavía en este año, 87, aunque lo habían sacado de ahí, el archivo era en realidad un conglomerado de muchos diferentes archivos que por años o mangas habían llegado ahí, ¿no? Es decir, era un poco como la bodega de la Quinta Norte, no sé si ustedes han escuchado esto. Esa era la bodega donde la Secretaría de Gobierno mandaba los camiones de volteo. Esos los que llevaban grava, arena, etcétera, ¿no? Pero en este caso llevaban bultos de documentos y los sacaron, los tiraron ahí en el piso, ¿no? Y ojalá alguien los levantaba para almacenarlos un poco mejor, ¿no? Bueno, mientras tanto, este archivo ya también fue levantado y hoy es el Archivo General del Gobierno en el Jaime Sabines, ¿no? Pero eran años, y ese tal vez hoy es un poco difícil imaginárselo, aunque, bueno, con un poco de esfuerzo, eran años de enormes descuidos y desprecios de parte de las autoridades del Estado que pusieron en realidad en peligro de perderse gran parte de la documentación oficial, ¿no? Pero, y eso es lo bonito, a la vez eran los años de una efervescencia de personal del sector cultural, educativo, del Congreso del Estado, del Tribunal Superior, porque ellos, con un empujón de parte del Archivo General de la Nación y de otras instituciones federativas, crearon algo como, yo lo llamaría una contracorriente, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, Andrés Fábregas, en la dirección del Instituto Chiapaneco de Cultura, Cuauhtémoc López Sánchez, desde el Tribunal Superior, Ángel Robles, estaba en el Congreso, y desde sus lugares, no estaban ellos trabajando con la documentación, pero ellos abrieron un espacio para
incentivar y apoyar a las acciones de un grupito que se estaba formando en estos momentos para iniciar los primeros rescates de los archivos de sus propias instituciones, ¿no? Todo era súper improvisado. No nos sacamos bolas, ¿no? Pero ellos sí abrieron este espacio. Y se fue formando este grupo entusiasta, ¿no? En estas tres instituciones. Y entonces allí empezamos sin saber realmente qué estábamos haciendo, ¿no? Los primeros pasos para resguardar, ordenar, clasificar, ¿no? Todos los materiales históricos a cargo de estas dependencias, ¿no? Yo tuve el gusto en estos años de participar con un proyecto de rescate de los archivos municipales en la región Altos de Chiapas, de entre 90 y 96. Y este proyecto se desarrolló en estrecha colaboración con el profesor Carlos Román. No sé si ya llegó, creo que no. Ya viene, ok, perfecto. Después se lo voy a repetir, porque Carlos Román empujaba desde la coordinación de bibliotecas públicas en el Estado todas las acciones en favor del rescate de lo que hoy conocimos como Archivo Histórico del Estado, ¿no? Pues, como les dije, ¿no? Muchos de los trabajos que hicimos, en realidad los hicimos no gracias a los apoyos que recibimos, sino más bien a contracorriente, es decir, en contra de muchas otras voluntades que no coincidían con las nuestras, ¿no? Éramos todo menos archivistas, ¿no? Pero lo que nos ayudó un poco fue este entusiasmo incansable. Ok, está bien. Incansable. ¿Sonaba mucho? Bueno, pues no lo escuchaba yo aquí. Entonces, para nosotros todo, absolutamente todo era nuevo, ¿no? Cada pequeño avance que lográbamos, bueno, lo celebrábamos casi con fiesta, ¿no? Es decir, lograr un espacio, hoy impensable, ¿no? Un espacio, aunque fuera, digamos, simplemente improvisado, para donde guardar documentos que estaban tirados en una bodega, pues ya era un éxito, ¿no? Conseguir los apoyos en respecto a cajas de archivo, indispensables, ¿no? Pues nos lo donaron, fuimos buscando en las papelerías de buscar las cajas de papel bond, ¿no? Nos donaron cajas del Archivo General de la Nación, de Adavi. Estos eran momentos donde pensamos, wow, ya lo logramos, ¿no? Ya avanzamos, ¿no? O estantería. Básicamente, en los primeros años estábamos trabajando con estantería que otras secretarías ya habían sacado de sus oficinas y tirados en sus bodegas, ¿no? Y nosotros los sacamos. Esto eran, digamos, los avances y los éxitos que tuvimos, las grandes conquistas, ¿no? Que tuvimos en estos años. Y también, obviamente, fuimos a tocar las puertas de la AGN para que, por fin, digamos, nos capacitaran, digamos, para volvernos un poco más archivistas, ¿no? Fuimos a los congresos nacionales de archivos, donde encontramos de repente que no éramos los únicos, sino en otros estados estaba pasando algo parecido. Había como un grupo de entusiastas, no solo en Chiapas, en San Cristóbal y Tuxtla, sino a nivel nacional. Y nos hicimos amigos, y estos apoyos, estos como que retroalimentaciones, en realidad fueron tal vez más importantes que cualquier otra cosa para no dejar caer los ánimos, ¿no? Pero los ánimos que necesitábamos, porque en aquel entonces la lucha más dura que teníamos era la lucha contra la administración pública, ¿no? Porque, pues, a diario y sin exageración, nos estrellábamos contra la ignorancia y la inconsciencia de la burocracia, ¿no? Una burocracia que conocía, por ejemplo, el término archivos solo como, ustedes lo conocen, archivo muerto, ¿no? Maldita la persona, maldita la institución que haya inventado ese término, ¿no? Esas dos palabras eran, en buena medida, y siguen siendo, ¿no?, la explicación de la mayor parte de nuestros problemas en este momento y a lo largo de estos años, ¿no? Pero necesariamente, porque, bueno, nos chocábamos a diario, porque las búsquedas, ¿no?, de apoyo, pues no había de otra, ¿no? Búsquedas de apoyo financiero, material, de personal, pues siempre nos topábamos con estas personas
que tenían un concepto de la documentación histórica como un archivo muerto, ¿no? Y esas dos palabras, archivo muerto, martilladas en los cerebros de los que estudiaban para la Secretaría en cualquier dependencia, ¿no? O de administradores, pues era una feliz práctica, pues en realidad en todas las oficinas de gobierno, y fue traspasada de generación en generación, de un secretario a la siguiente, ¿no? Sea esto de la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría Municipal o cualquier otra persona que estaba manejando y generando documentación, ¿no? Ese término se había pues realmente incrustado, ¿no? En los mentes y en el quehacer administrativo. Era como la regla de oro, ¿no? Entonces, ellos actuaban conforme, ¿no? Y algo muerto, pues hay que sacarlo, hay que tirarlo, ¿no? Hay que destruirlo, ¿no? O desaparecerlo, ¿no? Incluso a mí me tocaron 2 veces los casos de que los enterraron en los entierros sanitarios de San Cristóbal, ¿no? Esta era la práctica, ¿no? Porque lo muerto, pues muerto está, ¿no? Y entonces, y al muerto le corresponde la tumba, la lápida y el olvido, ¿no? Eso es. Y pues sale sobrando a explicar que en una sociedad, y digo conscientemente sociedad, y no solo la administración, porque mientras unas desaparecían la documentación en forma definitiva o lo escondieron en unas inmundas bodegas, ¿no? El resto de la población en realidad no tenía ni noción de que existían esos archivos, y mucho menos de lo que significaban esos archivos como patrimonio del Estado, de un pueblo, de toda la gente de Chiapas, como documentos que amparaban derechos. Nada de esto tenían noción, ¿no? Y entonces, y los representantes de una sociedad que no tiene conocimiento ni ve ninguna utilidad en la existencia de archivos, pues obviamente sus representantes como diputados estatales, federales, los ayuntamientos, no tenían ninguna intención de traicionar a esta convicción y pedir dinero para algo tan inútil como los archivos, ¿no? Y esto, pues, a pesar de que exista ya una ley federal de archivos, esta lucha sigue vigente, ¿no? El rescate y la conservación del patrimonio cultural documental siguen siendo el patito feo de las políticas públicas, digan lo que digan. Entonces, nuestra chamba en estos momentos era como intentar de abrir alguna pequeña puerta en estas cabezas duras de los administradores, ¿no? Explicándoles una y otra vez y que esto no era basura, sino el patrimonio histórico del pueblo, el patrimonio histórico de la gente, o incluso el patrimonio histórico de su propia institución, ¿no? Pero eso tampoco no les importaba mucho. Es que nunca voy a olvidar un momento cuando, todavía en los inicios de esos chambas, cuando llegué a San Cristóbal con el encargo de detectar dónde y en qué condiciones está el archivo municipal, ¿no? Entonces, no voy a olvidar la cara de la secretaria municipal cuando yo le pregunté por el archivo municipal. Ella tenía, de veras, el signo de interrogación estaba ahí puesto en su cara, ¿no? ¿De qué estará hablando este loco güero, ¿no? Ese archivo municipal. Bueno, ya les dije, yo un poco incrédulo y necio, ¿no? Insistí y le puso la pregunta un poco diferente. ¿Y los papeles viejos qué le hacen? Ah, digo, qué bueno que me preguntan. No, esos sí están ahí en la bodega. Entonces, pero me dijo de inmediato, ¿no? No sirven. No sirve para nada, ¿no? Pues, así eran las experiencias, y eso en una ciudad que se llamaba, o se jacta ser la cuna de la cultura, ¿no? Bueno, durante todos esos años que estábamos apoyando a los ayuntamientos en las diferentes partes de los Altos de Chiapas, en San Cristóbal, fue una situación bastante ríspida, se podría decir, porque en realidad el único apoyo que nos dieron fue el acceso al recinto, a esa bodega, ¿no? Donde entre
sacos de cemento, viejas lámparas, un piano destruido, etcétera, y unas capas de polvo que databan de 1982, todavía de la erupción del volcán, ¿no? Estaban ahí todos los bultos, ¿no? No había lápices, folders, nada, cajas, absolutamente nada, ni pensar en que nos dieran un apoyo en forma de personal, ¿verdad? Por la simple razón de que ellos nunca habían gastado ni un segundo de pensar en lo que debería hacerse con este archivo y nunca habían pensado en incluirlo en sus presupuestos anuales, ¿no? Y en realidad lo que me dijeron era que temían, si yo lo pongo en el presupuesto el próximo año, el Congreso me va a, como dicen aquí, me va a mandar por un tubo, ¿no? No me van a hacer caso. Se van a burlar de mí, de que yo estoy pidiendo dinero para algo tan inútil, ¿no? Y en realidad, el momento clave para que esto cambiara fue cuando Carlos Román tuvo la genial idea de que nos fuéramos al Congreso para citar a los diputados, que tampoco tenían ni noción de lo que estábamos hablando, y convencerlos de que sería bueno para 10 diferentes lugares, entre ellos Yajalón, por ejemplo, ¿no? San Cristóbal, Altamirano, también pueblos como, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita no me viene el nombre. Y entonces, 10 plazas logramos sacarles. Y esto fue el momento cuando San Cristóbal, de repente, cuando ya tenían un archivista municipal, entendieron de que, sí se puede, ¿no? Digamos, eran ese tipo de procesos en los que estábamos metidos y que eran una lucha a diario. Muchas veces avanzamos un paso y regresamos 2, ¿no? Y entonces, pero bueno, esta situación de escasez de apoyos también aplicaba para el Archivo Histórico de Chiapas, ¿no? Fueron llegando los apoyos a cuentagotas, ¿no? Y muchos de los avances que se lograron en estos años siguientes más bien se hicieron por el entusiasmo y por la convicción de los que trabajaron ahí, ¿no? Cuando no había cajas de archivo, pues hay que buscar, hay que pedir, hay que solicitar con alguien quien tiene cajas para donar. El Archivo General, una organización que se llama ADAVI, que nos dio apoyos, ¿no? Ellos sí, pero si no había suficiente personal, porque eso también era uno de los problemas, ¿no? Para avanzar con la identificación y organización de toneladas, literalmente toneladas de papel, pues aprovechamos la recién creada carrera de historia, los que tenían que dar el servicio social, ¿no? Y entonces organizábamos sesiones de capacitación en el archivo mismo, y gracias a este apoyo de varias generaciones de alumnos, se ha logrado de identificar una buena parte del archivo de la Secretaría General de Gobierno que hoy está a su consulta, ¿no? Es decir, si ustedes llegan, esto es el material que nosotros hemos trabajado en aquellos años, ¿no? Y entonces, en realidad, debemos un gran agradecimiento a todos los alumnos de estas generaciones, ¿no? Algunos otros estaban también trabajando ya otras secciones un poco más tarde, la Fernando Castañón Gamboa, y otras colecciones que fueran donadas. Eso es algo donadas al archivo, ¿no? Es decir, entregados por personas particulares que dijeron, oiga, aquí yo les doy estos documentos familiares, las fotos, los libros, ¿no? La correspondencia. Y esto, aunque parece como una cosa no de mucha importancia, en realidad es un aspecto sumamente importante que no debemos subestimar, ¿no? No solo por el hecho de que cada vez más gente estaba enterada de la existencia del archivo, no, sino porque estas personas demostraron con el acto de encomendarle el resguardo a sus colecciones privadas, demostraron la confianza en la seriedad, su confianza en la capacidad del personal, ¿no? Que podía, según ya la lectura en aquel entonces, garantizar de una manera profesional el bienestar de esas colecciones, ¿no? Y a la vez expresaban con ello la confianza, pues en la Universidad de Ciencias y Artes, de brindar
brindar esta seguridad y continuidad necesaria, porque un archivo no es para hoy, un archivo es para siempre, ¿no? Créanlo o no, esta confianza es probablemente uno de los más, tal vez de los dos más valiosos reconocimientos que un archivo puede recibir. Y cuando digo archivo, también me refiero a su personal, porque confirma que el camino que ellos eligieron ha sido el correcto y que la labor realizada en estas últimas 3 décadas no había sido en balde, sino había sido todo un éxito, ¿no? Ese es un reconocimiento demostrativo de la calidad y de la perseverancia que ha llevado al equipo de archivo al punto donde están en este momento. Y permítanme decirles, esta confianza que demostraron estas personas y otros ha sido bien ganada, ¿no? Pero no debemos tampoco equivocarnos. Esta confianza a la vez es también una enorme responsabilidad, ¿no? Ser el guardián de la memoria escrita significa cumplir con una de las funciones tal vez más importantes en la vida cultural de un pueblo, de un estado, de una ciudad, ¿no? Porque, pues no les digo nada nuevo, ¿no? Todos sabemos que la memoria, la que traemos integrada, ¿no?, es bastante débil. Y por eso también este proverbio chino, ¿no?, es más confiable la más pálida tinta que la más brillante memoria. Pues sí, es cierto, ¿no? Pero eso también significa que importa cada día más la firmeza del compromiso que la institución adquiere para garantizar la conservación y el acceso a la documentación histórica, ¿no?, como el patrimonio del Estado de Chiapas. Es decir, no es solo un honor tener el resguardo de esa documentación, sino significa una responsabilidad frente a la sociedad chiapaneca en general, a cada uno de sus habitantes, ¿no? Y esto, sin duda, no es un compromiso fácil de cumplir. Pues el otro reconocimiento, ustedes seguro que lo conocen, ¿no?, es que lo que todos los que trabajamos en archivos, lo que buscamos, ¿no?, es que nos visiten, que nos consulten, que nos aprovechen, suena feo, y que difunden lo que ellos encuentran en esos archivos, ¿no? Y pues el hecho de que vinieron cantidad de investigadores, ¿no?, no solo destaca la calidad y la importancia de la documentación, sino a la vez subraya la calidad del trabajo realizado. Pues hagan un poco de memoria. Los que estudian historia y que han visto la historiografía de los últimos 20 años, les puedo asegurar de que la mayor parte de ellos, con pocas excepciones, ha aprovechado en menor o mayor grado los fondos del Archivo Histórico de Chiapas, que está en el CUIT, UNICACH, ¿no? Es decir, creo que no exagero si yo digo que este archivo es el archivo más consultado en el Estado, ¿no? Estos son, digamos, los avances de estos 30 años, ¿no? Llegaron investigadores de Estados Unidos, de Europa, de Guatemala, de Salvador, de Japón, ¿no? Y pues ni hablar de tantos investigadores que vinieron de las múltiples instituciones académicas mexicanas, ¿no?, y muchas personas particulares que estaban buscando información, ¿no? Y para la propia Universidad de Ciencias y Artes y sus alumnos también, ¿no?, la carrera de historia, ¿no?, pues para ellos el archivo ha sido la fuente inagotable de sus trabajos, ¿no? Y eso lo comprueban los múltiples tesis que se han defendido en estos últimos 20 años. Pero si me preguntan si yo conozco el archivo, yo les diría no. Aún habiéndolo trabajado durante 30 años, pues, y habiendo visto los más diversos fondos, yo no me atrevería a decir que yo conozco el archivo. Los fondos de veras son inagotables para la investigación de hoy y para la investigación de mañana, ¿no? Porque lo que yo veo hoy, ¿no?, lo que yo interpreto hoy y publico hoy, mañana vienen otros, vienen con su propia perspectiva, una perspectiva probablemente distinta, y van a reescribir la historia de Chiapas, ¿no? Pero bueno,
Y la salvaguarda de esos materiales en el archivo. Pues, si ustedes se van a dar cuenta rápido que no es solo un compromiso así para resguardar el material en algún espacio disponible, ¿no? Ojalá accesible, ¿no? Sino la salvaguarda implica la presencia de personal calificado, la garantía de un espacio ex profeso y toda una serie de procesos técnicos desde la identificación con todo lo que ya les he dicho hace un rato, ¿no? Llegando hasta las reproducciones digitales del material delicado y en su caso la restauración de materiales dañados o en condiciones precarias. Todo esto tiene que estar pensado y garantizado para que funcione, ¿no? Pues tenemos aquí la presencia de Berenice Dávila, ¿no? Entonces quisiera pedir algunas palabras sobre un trabajo que a mí me encanta y que es algo excepcional y que destaca este archivo, precisamente la restauración. La restauración que tiene la función de recuperar la utilidad, la legibilidad de los materiales, ¿no? Es un trabajo de muchísimos cuidados por la delicadeza de los propios materiales, ¿no? Y que requiere de un largo y intenso proceso de aprendizaje, de conocimientos especializados, no solo respecto a las técnicas manuales para la restauración, sino las personas a cargo deben conocer a fondo las características de todo tipo de soporte, no solo son papeles, ¿no? Pero hablando de papeles, cada papel no es igual al otro, ¿no? Y cada uno requiere de un tratamiento individualizado que puede tardar semanas, tal vez meses. Ahí están nuestros colaboradores del archivo, del taller de restauración, nos pueden platicar después con mayor detalle. Y este archivo, o este taller, fuera de la vista de un amplio público, es realmente una hazaña de este archivo histórico de Chiapas. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Desde que la restauradora Berenice empezó de echar a andar ese trabajo. Y si no me equivoco, es el único taller especializado en la restauración de material documental. Tal vez puedes platicar después con ella si algún día tienen tiempo y ganas y interés. Pregúntenle si les puedo dar una breve visita al taller para que conozcan los milagros que se hacen ahí, ¿no? Cuando de un rompecabezas de puros pedacerías vuelvan a reconstruir todo un periódico, ¿no? O cuando lavan y vuelven legibles documentos que ya no eran legibles, ¿no? Y cuando algo que parece basura de repente se vuelve a transformar en un mapa antiguo, ¿no? Ese trabajo del taller es fundamental para la conservación del futuro de muchos de los materiales, especialmente me refiero a los materiales de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Preguntarán, ¿por qué? ¿Verdad? Pero la respuesta en realidad no es nada difícil, ¿no? Antes de 1850, los materiales escritos estaban, ¿qué tal? ¿Cómo están? Básicamente los documentos eran en papel de algodón y esto tiene muchísimo mejor estabilidad en el tiempo que el papel que de ahí en adelante se estaba usando, es decir, un papel a base de celulosa. Ustedes lo conocen, es el mismo papel Bond de todos los días, ¿no? Y tiene un alto contenido de ácidos, ¿no? Y exactamente por eso tiene muy pocas esperanzas de vida, ¿no? En comparación con el papel de algodón. Y ese hecho explica por qué de repente los materiales coloniales o de la primera mitad del siglo XIX están en mejores condiciones que los materiales más recientes, de 1850, 60 en adelante y principios del siglo XX, que de repente, si a ustedes les toca abrir un periódico de 1910 algo así, puede ser que ustedes levantan la hoja y se quiebra, se cae en pedazos y se vuelve un desastre, ¿no? Que realmente se desarma frente a sus ojos este material. Y esto se debe exactamente al alto grado de acidez, ¿no? Resultado de este proceso de producción de papel, un proceso industrial, ¿no? Y que hace que esos papeles reaccionan con la luz, ¿no? Y el exceso o la falta de humedad, ¿no?
Y esto provoca un rápido proceso de destrucción. Pero bueno, obviamente a lo que me lleva a esto es otra cosa. Material en esas condiciones no puede estar a la consulta, lo entenderán, ¿no? Porque pues puede causar la pérdida definitiva de un material insustituible, ¿no? Entonces se trata de estabilizar estos materiales de una manera para preservarlos para un futuro. Pero eso solo cumple con la mitad de las funciones de un archivo. Porque la pregunta es, bueno, lo tenemos conservado, pero en el Inter, ¿cómo podemos garantizar que estos documentos estén a la consulta? Ese es el chiste, ¿no? La consulta externa a todo el material que tenemos organizado. Y la opción es prevenir y reproducir mientras se pueda digitalmente el material en peligro de destrucción, sea esto fotográficamente o por medio de grandes escáneres planos, ¿no? Y una vez obtenido esta imagen digital, pues el material original puede ser retirado temporalmente mientras esté en procesos de restauración y estabilización, ¿no? Y entonces optar precisamente por esta opción de digitalización ha sido otro acierto en estos años del archivo histórico. Con el apoyo de Adabi, ya lo acaba de mencionar, es esta organización privada que apoya a los archivos y bibliotecas privadas, se puso a disposición del archivo histórico creo que se llama fotoreproductor, ¿estoy en lo correcto? ¿No? Y gracias a la adquisición de varios escáneres planos, el equipo del archivo ha logrado, pues calculándole a grosso modo, cientos de miles de hojas en forma digitalizado y puestos a la consulta. Y no solo esto. No sé si ustedes durante la pandemia tuvieron chance de acceder al Facebook del archivo, ¿no? Y se habrán dado cuenta que de repente apareció una nueva sección, que era la sección de los periódicos del siglo XIX y XX. Una colección única, ¿no? Y solo estaba consultable en el sitio, es decir, en el archivo mismo. La digitalización hizo posible que durante la pandemia todo este fondo fuera subido a la red y ustedes desde la comodidad de sus casas podían consultar los periódicos de Chiapas, ¿no? Estos son, ¿no?, las cosas, ¿no? Pero yo creo, calculando a grosso modo, aunque ustedes llevan más de 10 años, me imagino que la digitalización, faltan otros cientos o tal vez millones de hojas a escanear y a digitalizar, ¿no? Es decir, esta tarea que tenemos por delante todavía requiere mucha perseverancia y apoyos constantes, ¿no? Pero, bueno, yo quisiera, después de este breve recorrido, tocar dos temas que yo considero claves para el momento que estamos viviendo los que estamos cerca de este archivo. El primero se refiere a las condiciones físicas del espacio que ocupa el archivo. Pues, el archivo, como ya les expliqué, durante los últimos 30 o más años, ha avanzado enormemente, se ha vuelto de una bodega, transformado de una bodega realmente en el mejor archivo del Estado. Pero hay unas cosas, a pesar de mucho entusiasmo y mucha voluntad, pues no se pueden resolver y ni les corresponde resolverlos a los integrantes del archivo. Y estos avances o estos problemas que tenemos detectados ahí son básicamente estructurales y que se refieren al edificio mismo, ¿no? Y entonces yo les traje algunas imágenes, no sé si ustedes pueden verlos ahí, sí. Es decir,
Es la Víctor Manuel. Esas son dos bibliotecas que algunos, no sé si les suenan los nombres, fue el monástico Víctor Manuel Castillo. Víctor Manuel Castillo, ¿quién era? Era el bibliotecario de la Barra de Abogados de la Ciudad de México, es decir, básicamente de México, ¿sí? Y él tenía a su cargo la biblioteca de esta Barra de Abogados. Llegó a San Cristóbal, a Chiapas, y ahorita está en el archivo histórico que está hace ya varias décadas. Esta biblioteca es una de las bibliotecas considerada como la mejor biblioteca jurídica de todo lo que es la cuestión jurídica de la legislación colonial y postcolonial hasta inicios del siglo XX. La mejor biblioteca a nivel nacional. La tenemos aquí, pero está en peligro de, como pueden ustedes ver, tenemos plásticos encima. ¿Y por qué? Porque chorrea agua desde arriba. ¿No? Y entonces, ¿podemos ver los siguientes, por favor? Bueno, la siguiente foto. Ok. Es decir, eso es otro aspecto del mismo espacio, ¿no? De las colecciones. Todo está tapado con plásticos para evitar de que el agua chorrea directamente sobre los materiales únicos que tenemos allá, ¿no? Entonces, esto obviamente no puede seguir así. Es una situación insostenible. Si ustedes se fijan, pueden ver los hoyos en el techo, arriba, ¿no? Donde entra el agua. Podemos ver, por favor, las siguientes fotos. La misma situación, pues llega a tal grado de que uno necesita su celular, ¿no? Para prender la luz y ver, a ver, qué tenemos ahí abajo del plástico, ¿no? A ver, la siguiente. Como les dije, también son los espacios en este primer piso de las oficinas, donde están todos los colaboradores del archivo, donde está el jefe del archivo y donde está la sala de consulta. Lo que ustedes ven aquí es la sala de consulta. Fíjense, no tanto en el espacio abierto abajo, sino en lo que pasa en el techo. El techo está destruyéndose. Y esto hace que en realidad la sala no se hace libre para la consulta, sino solo en los márgenes, ¿no? Donde la gente se pone, donde no cae la gota, ¿no? Y esto, imagínense qué significa. Digamos, para no repetir lo que ya dije respecto al sótano, ¿no? La misma situación la tenemos en el primer piso, donde están estas bibliotecas y otras colecciones sumamente importantes. Pues, esta situación se agrava aún más si tomamos en cuenta las deficientes instalaciones eléctricas, ¿no? Que hacen que en partes de este archivo, pues, de plano no hay luz, ¿no? Y tampoco funcionan realmente los climas, ¿no? Los deshumidificadores ni hablar, ¿no? Es decir, todo esto, no solo en el sótano, sino también en el primer piso, crea un ambiente sumamente favorable para que los hongos se propaguen, ¿no? Y no solo los hongos, también otras plagas, ¿no? El alto compromiso de la universidad de haber asumido la responsabilidad por la salvaguarda del patrimonio histórico del Estado requiere, ustedes lo vieron, requiere tomar acciones drásticas si no quiere ser el responsable de su pérdida irremediable a corto y mediano plazo. Ya hubo infructuosos intentos de parchar el techo. Ya pusieron sus cintas asfálticos, o como le llaman, impermeabilizantes, los vuelven a levantar, y todos los años es lo mismo, todos los años entra agua, ¿no? Es decir, tenemos ahí un problema estructural que no se resuelve con cintas ¿cómo le llaman? Asfálticos, ¿no? O tapetes asfálticos, creo que es el término, ¿no? Es decir, tenemos un problema que no se resuelve con esto, sino tenemos que hacer realmente algo que cambie esta situación, ¿no? En el sótano, lo mismo, tenemos un problema de origen. Tenemos entradas a ras del suelo, tenemos una rampa por donde el agua felizmente entra sin obstáculo alguno a la
archivos entre Congreso, gobierno, universidad y crear y fomentar la búsqueda y la voluntad de crear o erigir un espacio digno y en las condiciones que el clima nos dicta, ¿no? Dejar el archivo donde está actualmente y solo hacer reparaciones improvisadas, pues en realidad lo que hace es, nos hace co-responsables, copartícipes en la lenta destrucción de estos materiales. Esto como primer punto. El segundo punto que quisiera tocar en este foro es el futuro de la consulta. La consulta de toda esa documentación que han trabajado durante los 30 años, ¿no? Como les expuse arriba, hoy la visita en persona a los archivos, los investigadores y alumnos sentados ahí en las mesas, ¿no? Con su cubrebocas, ¿ya? ¿Sí? Tienen cubrebocas todavía, y guantes, ¿no? Manejando así con mucha delicadeza los expedientes, ¿no? Y transcribiendo partes a la computadora, ¿no? Esa imagen sigue siendo el sueño de todos los que organizan y preparan pues, estos archivos, ¿no? Para el personal de un archivo, la presencia de los investigadores es visto y sentido como la irrefutable prueba de la utilidad de su trabajo. Y tienen razón, lo es. Y esta prueba hace más aguantable cierta monotonía de sus labores. Sentir que el producto de las labores pues es apreciado, obviamente, es un factor sumamente importante, es un factor psicológico, ¿no? Que no debemos subestimar. Y este sentimiento, y hablo ahorita de este lado de los historiadores, se encuentra su complemento, ¿no? También entre nosotros los historiadores, en esto de en la convicción que una consulta debe ser sobre el original, ¿no? Si no, no es una consulta verdadera, ¿no? No se consultan copias, ay, Dios mío, ¿no? Solo en caso excepcional, ¿no? Este gusto de tocar algo que ha perdurado desde siglos, ¿no? Y saber que este documento a lo mejor ha sido redactado por fulano, ¿no? Que ya hemos visto en todas las historiografías, ¿no? Y que casi este documento solo ha estado esperando de que uno, preferencia yo, ¿no? Lo haya descubierto, ¿no? Esa percepción de una exclusividad, ¿no? Que tenemos los historiadores ahí, el tufo, ¿no? Cuando ustedes abren los viejos expedientes, ¿no? Y huelen, ¿no? Es como que para algunas personas a lo mejor no les gusta tanto, para nosotros es algo como que percibir los años, la historia, ¿no? ¿No? Y todo esto, ¿no? Pues es una satisfacción difícil de explicar, como si ya se dieron cuenta, ¿no? Pero nos hizo, por lo menos, y nos hace agradecer a los que sí, tan celosamente han guardado estos documentos. Pero a cambio, si hacemos la consulta en forma digitalizada, en pantalla de una computadora, ¿no? Todas estas sensaciones se pierden. No hay contacto, no se percibe el tufo, ¿no? De décadas, de siglos, ¿no? Sino lo que tenemos enfrente es algo, digamos, ya no tan material, sino algo que ha pasado ya por manos de otros, que ha sido sacado de un expediente, que ha sido escaneado y ojalá, o probablemente trabajado en algún programa de mejoramiento de la imagen, ¿no? Quitándole los bordes desgastados, mejorando el color tal vez, y la legibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es para nosotros lo peor, dicen los historiadores, ¿no? Porque por la imposibilidad de comprobar y poder comprobar si el documento es auténtico. ¿Eh? Es decir, siempre está presente ese temor de que se trata de un documento más o menos manipulado. O en el peor de los casos, la sensación de consultar un documento incluso apócrifo, ¿no? Pero bueno, digamos, no voy a seguir por esta línea porque pues ya recapacité. Porque yo siento que no nos debemos hacer bromas. La última generación de los que trabajamos, y me incluyo ahí, pues ya está desapareciendo, ¿no? Ya somos reemplazados por nuevas generaciones de historiadores que han crecido con la computadora, con los medios digitales, y que no sienten ninguna desventaja de consultar la documentación en pantalla.
y desde la comodidad de sus casas y oficinas, ¿no? Y seamos honestos, ¿ustedes se imaginan qué tan alta es la probabilidad de encontrar un documento apócrifo o realmente manipulado en su contenido? Pues yo calculo que es 100 veces mayor la posibilidad de ganar el gran premio de la Lotería Nacional que encontrar realmente un documento apócrifo en el archivo. Pero a lo que voy es que estamos frente a un cambio profundo en el trabajo del historiador, porque ahorita los nuevos generaciones pues más bien se concentran sobre la mera información y prescinden de nuestro extraño culto a las sensaciones del tacto y del olfato, ¿no? Tal como ya nos acostumbramos a las bibliotecas digitales, ustedes seguro todos lo usan, ¿no? Nos vamos a acostumbrar a los archivos históricos digitales. Pero ese es el lado de los historiadores, veámoslo desde el lado de los archivos, ¿no? Porque lo que se deslumbra es también un cambio profundo. Hoy en día, lo que vemos de los avances tecnológicos no va a ser lo último. Yo más bien creo que estamos al principio de toda una serie de transformaciones en nuestros quehaceres. Todo esto, lo que ustedes ya utilizan como de rutina, apenas empezó hace 45 años, cuando la empresa Philips, esta multinacional de la tecnología, desarrolló sus primeros escáneres, ¿no? Tenían unos discos como de este tamaño, gordos, así, unas maquinotas impresionantes, y en esos discos lograron almacenar como una centésima parte de lo que ustedes guardan hoy rutinariamente en su USB, ¿no? Es decir, nada, ¿no? Pero esa tecnología que en su principio estaba destinado a la conservación y preservación de documentos en condiciones precarias, ¿no? En estas últimas décadas se ha transformado en una tecnología que nos ha abierto, junto con el Internet, obviamente siempre, unas opciones de manejar cantidad de datos, almacenar datos y acceder a datos que en realidad nunca jamás nos hubieran imaginado, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, yo lo llamaría que es como la democratización del acceso a la información. Antes era necesario que alguien que se fuera a un archivo a la AGN o a Washington, a Inglaterra o a la GI en España, ¿no? Necesitabas una beca. Y aún así estaba algo difícil el asunto, ¿no? O tenías que tener tus propios recursos financieros, ¿no? Hoy en día, básicamente lo que necesitan es un acceso al Internet. Con esto se resuelven grandes partes de las consultas hoy en día, ¿no? Es decir, ya no depende de estos factores que a nosotros o a ustedes también los limitaron en los años pasados. La pandemia, durante la cual la mayor parte de los principales archivos y instituciones estaban cerrados, ¿no?, fomentó más todavía esta tendencia. No podíamos llegar, los archivos estaban cerrados, ¿no? Y entonces muchos de los archivos, no solo aquí el Archivo Histórico del Estado, sino otros tantos en otras partes del mundo, hicieron lo mismo. Subieron enormes cantidades de datos, nuevos acervos a la red y hicieron posible de que podíamos trabajar en nuestras investigaciones desde la casa, ¿no? Pero sí tenemos que estar conscientes que a partir de ahorita en adelante vamos a tener cada vez menos visitas físicas, es decir, las personas que llegan al archivo cada vez van a ser menos, ¿no? Y esto, lo que a primera vista podría parecer como una decaída del papel del archivo histórico como guardián y como órgano de difusión, pues en realidad creo que debemos darle la vuelta, ¿no? Nos ofrece, digamos, la posibilidad de incrementar la accesibilidad, la utilidad de toda esa información y cumplir mejor con la función principal de resguardar y, divulgar la información. Si me permiten, son 2 páginas más
aproximadamente 5 minutos. Bueno, obviamente, esa tendencia hacia la consulta digital crea nuevos retos, ¿no?, para los archivos, y estos retos requieren una solución. En primer lugar, la comprensión, el compromiso y la acción decidida de parte de las instancias administrativas de la universidad. Si queremos que el archivo histórico cumpla también en un futuro con sus funciones básicas, debemos procurar un mejoramiento sustancial en su infraestructura tecnológica. En un futuro debe considerarse la puesta a disposición de un espacio lo suficientemente grande en el server de la institución, o la adquisición de un server propio, ¿no?, exclusivo, para así responder a la enorme cantidad de datos digitales que se deben de almacenar y que deben tener un acceso rápido y eficiente. Pero igual, digamos, todas las cuestiones periféricas, los trabajos en los propios archivos, los trabajos que mencioné al principio, todos requieren hoy una modernización del parque o de los computadores, del sistema de cómputo en uso en estos archivos. Voy a concluir con unos breves comentarios. No debemos olvidar que la UNICACH mantiene desde hace ya muchos años la carrera de licenciatura en Historia. Hace unos años, ya hasta ustedes lo saben, digamos, se aumentó por la maestría y el posgrado, ¿no? Y para los alumnos de la carrera, los archivos son la materia prima de sus actividades. Y haber tenido el archivo histórico de Chiapas siempre a su alcance, a muchos de ellos les dio la oportunidad de transformarse en hábiles investigadores, ¿no?, del pasado de este estado, y de ir caminando hacia la maestría, hacia el doctorado. Y a la vez este privilegio de la carrera de Historia de poder cooperar con uno de los mejores archivos en todo el sureste de México ha distinguido esta carrera de Historia y su alma mater, la UNICACH, por encima de muchas otras universidades. Por todo lo dicho, y para subrayar una vez más el valor sobresaliente del archivo histórico como patrimonio histórico, quiero invocar la voluntad y la responsabilidad de la UNICACH como su guardián y proveedor. Invocar a que inicien acciones para su salvaguarda, para garantizar la seguridad hoy y para el futuro. Se lo debemos a los chiapanecos. Tal como hace como 30 años ya más, cuando se dio luz verde, ¿no?, por primera vez transformando esta bodega en un archivo, hoy nuevamente estamos en un punto donde es importante tomar decisiones pero decididas, donde necesitamos el atrevimiento de los que toman las decisiones de pensar en una mejora que trasciende las próximas décadas, ¿no?, y que proporciona al Estado la seguridad de poder contar no solo con una visión al futuro, sino también con la información necesaria para saber y comprender de cómo fue el camino del pueblo y de sus instituciones para llegar hasta el punto donde estamos parados hoy en día. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Justus, por este recorrido, y pues nos asistes a ver si, para dar cumplimiento al ejercicio de hacer una ponencia, ¿alguien tiene un comentario o alguna pregunta? Por favor. Bueno, muy buenos días. Seré muy breve por cuestiones de tiempo. Amigo Noé, gusto saludarte, paisano. Primero porque quiero aprovechar este espacio para agradecer, no había tenido nunca la oportunidad de agradecer a Justus Fenner el privilegio de que en Yajalón, en los años entre el 95 y 97, él estuvo por allí, en toda esa zona, y yo tuve el privilegio de por lo menos participar cargando algunas cajas de la bodega del Panteón, una bodega de Conazupo, donde estaban tirados más o menos 25 metros lineales de documentos. Pero fue Justus Fenner, con ese entusiasmo, esa tenacidad, que reunió, éramos muy poquitos, era Laura Espinosa del Archivo Municipal, Gladys Pinto, que ahora pues es mi esposa,
directora de bibliotecas, y yo me pegué ahí. Pero fue extraordinaria la labor que hizo. Yo hacerte un reconocimiento nada más, Justus, en lo valioso de ese legado que hiciste para Chiapas con el programa de rescate de archivos municipales. La mala noticia, y es el segundo comentario, es que efectivamente, como dice Justus, se avanza un paso y se retrocede en dos. Lamentablemente, en una administración municipal, lo que a Justus Fener había dejado perfectamente desinfestado, desinfectado, clasificado, ordenado, lo regresaron nuevamente a un espacio que no tiene ninguna condición atrás de la biblioteca. Entonces está en calidad de un almacén en el que… Entonces la pregunta concreta es, Justus, ¿qué podemos hacer en este momento, no solo para Yajalón? Los archivos municipales de Chiapas están en el abandono en muchos municipios, en algunos ya desaparecieron. Es el caso concreto de Chilón, yo pregunté, ya desapareció, y el de Yajalón está pues en abandono, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer? Otras generaciones, digo, hay que celebrar que hay nuevas generaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, no voy a dar otra plática de 45 minutos, pero voy a resumir brevemente. Si supiéramos una receta universal para resolver ese problema, creo que ya lo hubiéramos hecho y aplicado. El asunto tiene muchas causas. Uno, ya les mencioné aquí en esta charla, es la falta de conciencia respecto al valor documental, testimonial, patrimonial de toda esa documentación. Mientras las administraciones que cambian, bueno, había pueblos donde casi cada fin de semana cambiaban las autoridades, si no hay continuidad, ni hay voluntad, ni hay conciencia respecto al valor y a la función y a la utilidad de esta documentación, los problemas van a seguir tal cual como lo describes para Yajalón. Es decir, nuestro trabajo tiene que consistir en concientizar, queremos o no, constantemente cada nueva administración que entra. Siempre tenemos que casi empezar de cero y volver a convencerlos, volver a explicarles de qué es o de qué se trata, ¿no? Para lograr por lo menos que no se destruya, ¿no? Que no se destruyan los avances logrados. Eso ya es un avance, ¿no? Digamos, eso es más o menos, es decir, hay mucho que decir sobre casos que Yajalón no es el único, el pueblo vecino de Tumbalá es peor, ¿no? Así que en otro momento, con gusto, les comento algunos otros detalles. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues para continuar con nuestro programa, muchísimas gracias, Justus, por iniciar esta jornada. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, de acuerdo a nuestro programa, haríamos un protocolo de inauguración formal, pero me parece que ahorita podemos hacer una pausa. Aquí hay un pequeño refrigerio, un coffee para unos 10 minutos y